Bueno, Rosita, ¿lista? Dale. Bueno, tengo el enorme placer de presentar a la doctora Rosa Alicia Warlet, abogada, mediadora, maestranda en Derecho Digital y representante por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos en nuestra comisión. Así que el auditorio todo tuyo, doctora. Gracias. Muchas gracias, Marines. Ahí voy a compartir el PowerPoint. Bueno, ante todo, agradecer a la FACA por permitirnos organizar esta jornada y por participar en ella. Y también agradecer a la Comisión de Informática o de Derecho Informático, como se llama ahora, y a todas las demás comisiones que colaboraron con la organización de esta jornada y también agradecer a mi colegio, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, por haberme renovado la representación. Como así también agradecer a todos los que se han inscrito porque la verdad que nos dan ganas como para seguir trabajando en estos temas. A mí me ha tocado, no sé si ven el Power ahí, a ver, acá. ¿Lo ven, Marines? Sí, está cargando. Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. A mí me ha tocado hablar sobre la IA y los desafíos éticos que nos plantea, porque hablamos mucho de toda la parte de la automatización y de la eficiencia que nos da la IA, y por ahí no miramos todos los desafíos éticos que plantea y que son muy interesantes, aparte de que siempre hay que mirar las dos caras de la moneda como para tener una visión equilibrada y como para después tomar una decisión crítica, ¿no? Entonces... En cuanto a los beneficios, son muy conocidos todos los beneficios del... Rosita, perdón, solo se ve una diapositiva blanca. Ah, bueno, no sé cómo arreglarlo, yo la veo bien. Dejo de compartir y vuelvo a compartir en Por todo caso, favor, ¿te parece? sí, por favor. Eh, Dejo de compartir. Ah, acá se ve algo blanco. Mm, bueno. Y si querés te la paso a vos para que la compartas, por ahí tengo yo algún problema. A ver. Ahí cómo se ve. Ahí está, ahí la Ahí. podemos ver. Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, decía que voy a hablar específicamente de la parte relativa a los desafíos éticos que nos presenta la inteligencia artificial, porque a los beneficios los conocemos todos, siempre hablamos que la inteligencia artificial tiene una velocidad asombrosa de procesamiento, que puede hacer cosas que nosotros ni soñamos con hacer, y esto es lo que nos permite precisamente la automatización de tareas repetitivas y que podamos dedicar nuestro tiempo a otras cosas un poquito donde la inteligencia artificial no puede darnos una mano, como ser, por ejemplo, en un caso por el tema de la empatía y demás. La inteligencia artificial facilita el ingreso a la justicia, se puede utilizar para disminuir o no profundizar esta brecha digital que existe, que no se puede negar. Y al dar más velocidad nos da más eficacia y nos permite aumentar también la calidad del producto que terminamos produciendo. Aumenta la creatividad y la innovación porque al interactuar con esta inteligencia artificial generativa que comenzó a explicar Miguel, resulta que nos surgen nuevas ideas, nuevos caminos como para explorar e investigar. Nos permite investigar, realizar predicción de resultados legales, asistir al cliente y servicios legales accesibles, expandir nuestros servicios legales y como decía hace un ratito alguien en el chat, hay roles que se pierden, pero hay otros roles que se ganan, así como el Prompt Engineering al que hacía referencia Miguel, puede ser también un abogado que se dedique al estudio de datos, demás. Nuevos roles van a aparecer, porque la inteligencia artificial se va a encargar de lo más automatizado, ¿no? ¿Y cuáles son las limitaciones que se nos presentan? Primero lo digo así rápido y después vamos a ir una por una y vamos a dar ejemplos de cosas que han pasado. Las limitaciones generalmente se refieren a cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, ¿sí?
porque, por ejemplo, le estamos pidiendo a una inteligencia artificial que procesa muy bien textos, le estamos pidiendo que interprete otras cosas que no está capacitada para hacer. En cuanto a los desafíos éticos y legales, se presentan en virtud de que existe un choque entre lo que hace la inteligencia artificial y derechos fundamentales. Derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales que corresponden a la privacidad y a la protección de los datos personales, a las cuestiones relativas a la seguridad de la información y de la comunicación, la existencia de sesgos algorítmicos. Desde ya tener en cuenta que cuando nosotros analizamos las ventajas y las desventajas que nos genera la inteligencia artificial generativa, debemos tender a un uso responsable y ético, que ya voy a explicar qué es, tener en cuenta que la decisión corresponde siempre al ser humano y que el trabajo de la inteligencia artificial puede ser eficiente, pero no es infalible. ¿Sí? Esto hay que tenerlo bien en cuenta como que si fuera nuestro norte. Primero que nada, la inteligencia artificial no es un motor de búsqueda. Nosotros estábamos acostumbrados a buscar información en Google y resulta que por ahí queremos usar la inteligencia artificial como si fuera Google. ¿Y qué pasa? Tienen un distinto funcionamiento porque Google hace las veces de un gran índice donde se busca información. Entonces yo quiero saber cuáles son las 5 ciudades más grandes de Argentina y va a buscar Google y me lo va a decir específicamente. En cambio, con la inteligencia artificial generativa, lo que se produce es una especie de diálogo donde la inteligencia artificial me va a generar un audio, un video, un texto, etcétera, ¿sí? Es el caso por ejemplo, mencionó Miguel, de ChatGPT, de Gemini, de Copilot, de Draw, bueno, hay muchas ahora. Y la última, que produjo mucha resonancia, DeepSeek, ¿no? Bueno, son conocidos también, como por ahí lo mencionó un poquito Viviana, las imprecisiones y los errores que comete la inteligencia artificial. Imprecisiones y errores. Esto está relacionado con lo que decía recién de que no es infalible. Entonces, si yo trabajo con un sistema de inteligencia artificial en el estudio, tengo que tener en cuenta que lo que me produce la inteligencia artificial es como que si fuera un borrador, como que si fuera un archivo que yo debo editar y debo controlar exhaustivamente. Y aparte, para obtener ese producto, yo debo usar los prompts adecuados a los que refirió Miguel. Entonces, lo que me hace la inteligencia artificial es un producto que yo tengo que someter a revisión, porque como abogada yo tengo un deber de lealtad, probidad y buena fe. El caso que mencionó la doctora Viviana Luz Clara, Mata contra Bianca, tengo entendido que no fue el primero que se dio, pero sí el que resultó más famoso. Fue un accidente que se produjo en una aerolínea, con un carrito de una aerolínea, mejor dicho, donde el abogado utilizó unos precedentes que le venían muy bien, muy ajustados a su teoría del caso. El juez no sabía de qué precedentes le estaba hablando, nadie sabía de qué estaba hablando, le pidieron explicaciones, no supo dar explicaciones el abogado hasta que terminó reconociendo que los había copiado del chat GPT. Entonces acá el tema que se plantea es este. No se está reprochando al abogado el uso del chat GPT o una inteligencia artificial. Lo que se le reprocha y fue motivo de condena pecuniaria es el no haber controlado lo que el chat GPT le generó, o sea, el no haber cumplido con su deber de veracidad, de buena fe y de probidad al que me refería recién. Lamentablemente, como estos casos de Mata contra Bianca, si uno se pone a buscar, en derecho comparado va a encontrar muchísimos. La mayoría de las veces terminan con una sanción pecuniaria que hasta ha llegado, por lo que yo he visto, a $10.000 y que en un caso era la suspensión por un año en el ejercicio profesional. Entonces, vaya, si hay que prestar atención a estos antecedentes y tenerlo en cuenta como para que, bueno, ojo, yo acá tengo un producto que me da la inteligencia artificial generativa, pero lo tengo que controlar, ¿sí?
El otro caso que está citado ahí en el PowerPoint de Walters contra OpenAI es un caso muy reciente que fue fallado hace nada más que 2 o 3 días, donde Walters es un periodista que se sintió difamado porque, de acuerdo a información recogida por el ChatGPT, se trataba de una persona, un estafador, ¿no? Entonces, demanda a OpenAI ante los tribunales estadounidenses y el tribunal estadounidense lo que hace es rechazar la demanda. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la legislación y a la jurisprudencia de Estados Unidos, es necesaria la acreditación de la malicia real de la imputación, sería en este caso, y porque el señor Walters no pudo demostrar ningún perjuicio, aparte de que, como dijo OpenAI, la inteligencia artificial contiene advertencias respecto de que puede proporcionar información falsa o información, digamos, incorrecta. Dicen los analistas, especialistas internacionales, que si este caso se planteara, por ejemplo, en la Unión Europea, donde la legislación, tanto en materia de datos personales como de inteligencia artificial, es mucho más estricta, seguramente el resultado no sería el mismo. Pero bueno, eso es una hipótesis de trabajo. No sabemos qué pasaría en Argentina, no se ha planteado ninguno, pero acá en Argentina lo único que tenemos en materia de datos personales es la ley 25.326 y en materia de inteligencia artificial todavía no tenemos una ley, a pesar de que existen varios proyectos presentados ante el Congreso. Otra cuestión muy importante desde el punto de vista del ejercicio profesional es lo relativo a la confidencialidad y la privacidad de los datos, ¿sí? Porque nosotros somos responsables de ese deber de confidencialidad hacia el cliente. ¿Y qué pasa ahora que la inteligencia artificial, como decía Miguel, se alimenta de datos? Necesita para poder entrenarse de muchos datos, ¿no? Entonces, esos datos, ¿dónde van? ¿Quién los recoge? ¿Cómo se los trata? Etcétera. Esas son cuestiones que nosotros debiéramos tener en cuenta en el supuesto de que utilicemos inteligencia artificial en el estudio como para averiguar, previo a hacer una contratación del servicio, cómo es el tratamiento de los datos y se cumplen con las normativas que correspondan al lugar geográfico donde se encuentren, ¿no es cierto? Entonces, también está el tema relativo a los sesgos. ¿Qué me refiero yo cuando digo sesgos? El sesgo consiste en establecer una diferencia sin tener un justificativo para esa diferencia. Em, por ejemplo, por una cuestión racial, por una cuestión de género. El sesgo lo que hace en definitiva muchas veces es profundizar aún más algunas diferencias que ya existen en la sociedad. Y cuando se habla de sesgos, que en inteligencia artificial se habla muchísimo, se suele recurrir al caso de Loomis contra Estado de Wisconsin, ¿sí? Es un caso donde el señor Loomis estaba acusado de varios delitos, fue condenado solo por uno y aplicándole un algoritmo que se llama Compass, resulta ser que el señor Loomis fue condenado como que si fuera reincidente o con pronóstico con una predicción de reincidencia. ¿Y por qué fue tenido como posible reincidente y eso le costó que le agravaran la condena? Porque el señor Loomis es de raza negra. Entonces esto, el sesgo es algo muy complicado, digamos, y muy difícil de erradicar, porque el sesgo está en el propio ser humano. Y el que carga la inteligencia artificial, el que la desarrolla, el que la entrena, es un ser humano. Entonces son muy difíciles de controlar esos sesgos. ¿Qué se puede hacer para controlar los sesgos? Bueno, capacitar y sensibilizar a los operarios, fomentar la colaboración entre los expertos de inteligencia artificial y de ética para desarrollar protocolos para la evaluación, la mitigación de sesgos.
Se pueden hacer auditorías frecuentes, o sea, no hay que dejarse estar. Otro tema relativo a los desafíos éticos que nos plantea la inteligencia artificial es lo que hace a la responsabilidad y a la transparencia. Bueno, la responsabilidad que dije es humana, pero bueno, ¿humana de quién? Porque si una inteligencia artificial produce un daño, ¿quién responde por ese daño? ¿El abogado que la está usando? ¿El que diseñó la herramienta? ¿El que la comercializó? ¿Quién es responsable? Bueno, hay muchas cosas acá, muchas preguntas que aún no tienen respuesta, que hay hipótesis, pero no hay una respuesta certera, y en este campo está haciendo falta una regulación clara que establezca las reglas de juego, ¿no? La transparencia hace referencia a que se pueda llegar a conocer cómo trabaja la inteligencia artificial. O sea, esa es una preocupación que debemos tener como operarios, sobre todo cuando la vamos a utilizar para un trabajo, ¿no? ¿Cómo trabaja? ¿Qué funcionalidad tiene? ¿Para qué me sirve esta inteligencia artificial? Yo le digo a Gemini, haceme un dibujo, capaz que me lo hace, pero hay herramientas específicas que están hechas para dibujar, entonces me va a dar un mejor resultado utilizar una herramienta que esté específicamente realizada para eso, ¿no? Em, Nosotros para corregir debemos entonces, dentro de esa responsabilidad, tener la supervisión adecuada para corregir los errores, mejorar la calidad, garantizar la adecuación de las respuestas, controlar que no haya información falsa, asegurar su adecuación ética, mejorar su precisión, aprobar metodologías para la elaboración de prompt, porque es todo una técnica hacer el prompt. Yo a una inteligencia artificial no le puedo hacer una pregunta genérica porque el resultado, la respuesta que me dé, va a ser una respuesta genérica, desacertada, incorrecta, es lo más probable. Le tengo que dar precisiones. Y como decía que hay que tener cuidado con los datos, ¿y cómo hago con los datos? Y bueno, existen técnicas de anonimización, de semi-anonimización, entonces hay que aprender a utilizarlas y nosotros, como abogados que somos, tenemos que estar al tanto de cómo se van desarrollando estas cuestiones, ¿no? Entonces, la implementación ética de la inteligencia artificial generativa exige una supervisión humana obligatoria y de esto no hay que olvidarse porque la herramienta es la inteligencia artificial. Es como si fuera un empleado calificado o ultra calificado, pero por más calificado que sea, nosotros siempre debemos tener el control y la supervisión. Hace falta crear o desarrollar normativas específicas que prevean los casos puntualmente, una capacitación continua de todos los operadores, porque eso es lo que nos va a permitir reforzar nuestro pensamiento crítico y tomar decisiones adecuadas, evaluar los riesgos a los cuales nos sometemos y hacer guías de buenas prácticas y protocolos de actuación. En el ámbito jurídico, todos nosotros estamos sujetos a un código, un reglamento o unas normas de ética. En el caso de mi provincia es la resolución 1277 del año 1976, que por supuesto no prevé inteligencia artificial, pero tiene los principios fundamentales del obrar ético de la abogacía, que habrá que, mientras sea adaptada, habrá que reinterpretarla y adecuarla un poco a lo que son en lo que es esta nueva era digital, ¿no? Quería compartir también que marcando el rumbo tenemos una serie de antecedentes que se están dando y cada vez hay más, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, el año pasado la Corte Constitucional de Colombia sacó una sentencia donde habla precisamente del uso ético de la inteligencia artificial por parte de los jueces en lo que hace al momento nada más y nada menos que de la decisión judicial, ¿no? A la motivación de la sentencia. Son muy importantes también en este tema las directrices de la UNESCO del año 2021 y hemos estado viendo que en lo que hace a los poderes judiciales, hay varios poderes judiciales que han
sacado normas relativas al uso de inteligencia artificial por parte de funcionarios y magistrados. Fundamentalmente porque, bueno, es una realidad o es un secreto a voces que la mayoría de la gente usa inteligencia artificial generativa, entonces han preferido regularla. La mayoría de las provincias que lo han regulado, ¿sí? Lo que han hecho es implementar una especie de formulario donde se pide autorización para la utilización de inteligencia artificial generativa. A mí me parece que la iniciativa más novedosa y también la más correcta, desde mi punto de vista, es la de San Luis, porque prevé una reforma integral del sistema y el diseño de una inteligencia artificial generativa propia, lo cual me parece que desde el punto de vista de la protección de los datos personales es un punto muy favorable para San Luis. Después, ayer o anteayer, se dio a conocer también un proyecto de portal de justicia argentina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde están analizados todos los portales o todos los fueros provinciales con sus distintas competencias y demás. También dentro de lo que es el PJN está el proyecto de asistente virtual identificado como IA 124, que también está dando sus primeros pasos. En materia de jurisprudencia podemos recurrir a Doctia, un asistente virtual de jurisprudencia. Hay recientemente también un programa de inteligencia artificial para el Ministerio Público Fiscal. En Chaco se ha implementado un WhatsApp judicial. Neuquén tiene un bot y otras provincias también tienen sus bots y cada uno le pone sus nombres, su identificación, ¿no? Porque para algo somos federales. En lo que hace a los colegios de abogados, por ahora, de acuerdo a lo que yo he visto, el único que ha dictado recomendaciones para un uso ético y responsable de la inteligencia artificial generativa en el ejercicio profesional es el Colegio de Abogados de Rosario. Este reglamento ha incorporado los principios internacionales y ha ofrecido guías concretas para buenas prácticas jurídicas con enfoque tecnológico. Esto es algo muy reciente, creo que tiene 2 meses el proyecto, ¿no? Entonces, tratando de cerrar un poco la presentación, nosotros necesitamos que el uso responsable, el uso de la inteligencia artificial sea responsable. ¿Y a qué nos referimos con que sea responsable? Porque por ahí escuchamos hablar mucho del chat GPT, que preguntarle al chat GPT, que el chat GPT dice, bueno, pero veamos cómo lo usamos al chat GPT. Y si nosotros queremos implementar responsablemente el uso de la IA, no tenemos que olvidarnos de la supervisión humana. Es más, no solo que no tenemos que olvidarnos, tenemos que ponerla primero en la lista, porque nosotros vamos a ser los responsables finales de cualquier imprecisión o de cualquier desfasaje que se produzca por el uso de la inteligencia artificial. Debemos asegurarnos de que se respete la confidencialidad y la privacidad de los datos, que se respeten los principios de transparencia y de explicabilidad, que esos sesgos algorítmicos que son tan difíciles de destruir, al menos pueden ser mitigados, reducidos a su máxima expresión, que los abogados tengamos la competencia tecnológica, que es como dijo Miguel hace un rato, es adquirir todas las destrezas, las habilidades, los conocimientos que me posibiliten a mí ejercer la profesión de una forma digamos, de una forma redituable, competitiva, ¿sí? Y que me permita hacer uso de todas estas herramientas que hoy es la inteligencia artificial generativa. Más adelante veremos de qué se trata, pero nosotros debemos seguir siempre adquiriendo esta competencia tecnológica, lo cual también, podemos decir, está en línea con el pensamiento, con los mandamientos de cultura, el primer mandamiento, que más allá de que no es una norma, ¿sí? Lo tenemos como una norma ética, el abogado debe estudiar, porque si no estudia será cada día menos abogado. Hay que obrar con la debida diligencia. Uso la inteligencia artificial, la controlo, sus resultados y veo el producto final antes de presentarlo. Que no nos pase como le pasó en la edición de ayer
al diario La Nación, que publicó una noticia, no sé, creo que era una noticia impositiva, eso no le presté atención. Lo que sí fue noticia en todos lados y se viralizó, que en la última parte de la noticia decía, bueno, uno de los mensajes clásicos de la inteligencia artificial: ¿querés que te amplíe la información? ¿Querés que haga esto? ¿Querés que haga lo otro? Bueno, eso no puede pasar en la presentación de un escrito de un trabajo que nosotros hagamos profesionalmente, o sea, de ahí la debida diligencia. El consentimiento informado del cliente, porque el cliente tiene que saber para qué queremos sus datos, cómo los vamos a usar y cómo los vamos a proteger. Así como antes lo teníamos en un archivo, una carpeta, generalmente la poníamos en un archivo, esos archivos colgantes, que puede tener llave generalmente, y luego la llave del estudio, a veces hasta con alarma en los estudios, bueno, ahora también, no porque sea digital la documentación, vamos a dejar de tenerla reservada y de obtener su consentimiento. Entonces, para terminar, como dice Khalid Massoud, la inteligencia artificial no tiene sentido sin la inteligencia humana. Es el hombre quien ha generado este fenómeno, quien ha generado esta tecnología, por lo tanto, sin el hombre no tiene ningún sentido. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa.